El Señor les bendiga. Jackie con ustedes. En este día le quiero entregar esta palabra de la parábola del hijo pródigo. Esto está en San Lucas 15, del 11 al 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algunos de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta palabra del hijo pródigo llega a mí en el momento en el que yo estaba meditando, ¿verdad? La vida del ser humano, de cómo nosotros a veces el Padre nos llama, ¿verdad? Nos llama, Dios nos llama y nos llama con cuerdas de amor, ¿verdad? Y nosotros no le hacemos caso quizás por la falta de fe, quizás por esa falta de encuentro o quizás hasta por ni creer en Dios, ¿verdad? Entonces, meditando en que a veces el Padre Dios tiene que permitir que vengan situaciones a nuestras vidas para que nosotros podamos acudir a Él y clamar a Él y que Él nos responda, ¿verdad? Y que nos sane como dice su palabra. Entonces la historia del hijo pródigo, yo pienso que no es solamente para esos cristianos que están en un momento, un tiempo en el evangelio y luego se apartan de Dios y luego vuelven. Yo personalmente pienso que la parábola del hijo pródigo es la condición del hombre, de todo ser humano que está apartado de Dios, ¿verdad? Que no está en Cristo Jesús. Y desde que nosotros somos apartados, ¿verdad? Dice la palabra que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Por Adán. Cuando Adán y Eva pecan, se rebelan contra Dios y lo desobedecen, nosotros fuimos destituidos del paraíso, ¿verdad? Y de la presencia del Señor. Nosotros, o Adán y Eva, caminaban de la mano con Dios en el paraíso, ¿verdad? Estaban de tú a tú con Dios. Pero cuando ellos pecan, todo eso cambia, ¿verdad? Todo eso se acaba. Entonces, el hombre disfrutaba del paraíso y caminaba con Dios, vivía en su presencia, pero luego del pecado todo eso se acaba. Y es así con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo disfrutaba de todos los bienes de su padre, ¿verdad? Disfrutaba de la presencia de su padre y de todo lo que éste tenía, pero un día él quiso alejarse de Dios, ¿verdad? Tomó su decisión, así como hizo Adán, desobedeció a Dios, tomó la decisión, ¿verdad? Que luego le afectó y todo eso se acaba, ¿verdad? Entonces el hijo pródigo se va, malgasta sus bienes, ¿verdad? Y así como el hijo pródigo, nosotros vagamos por el mundo tratando de llenar vacíos, ¿verdad? Y hacemos cosas que nos van hundiendo poco a poco, ¿verdad? Y aunque
quizás tengamos y logremos muchas cosas, hay un vacío en nosotros que a veces nada lo llena, ¿verdad? Y hay que darle gloria a Dios, gracias a Dios por ese vacío, ¿verdad? Y por esas tristezas que llegan a nuestras vidas que nos hacen darnos cuenta de que hay algo que nos falta, ¿verdad? Y es esa búsqueda de Dios. Yo escuché una vez que todo ser humano tiene un hueco con la forma de Dios en sí, ¿verdad? Y que ese hueco en forma de Dios o esa pieza en forma de Dios que va en nosotros, que solamente la puede llenar de Dios, y eso es algo que siempre se me ha quedado en mí, ¿verdad? Pero entonces quedamos nosotros, ¿verdad? Llenos de tristezas, de soledades y a veces hasta de arrepentimiento de cosas que hicimos, ¿verdad? El hijo pródigo se arrepintió, ¿verdad? De no haberse quedado con su padre, ¿verdad? De haber tomado esa decisión, ¿verdad? Y ahí es que muchas veces nosotros tenemos que llegar a esas situaciones de soledad y arrepentimiento para invocar a Dios, ¿verdad? Y hay que darle gracias al Señor de que llegamos a esa tristeza que es para arrepentimiento, para que Dios nos pueda, clamemos a Él y Él nos sane, ¿verdad? Hay mucha gente que lamentablemente no comprenden qué es lo que les hace falta y no encuentran el camino a Dios, ¿verdad? Ya sea por falta de incredulidad o que no sepan qué es exactamente lo que les hace falta. Pero todo ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y caminamos. Dice la palabra que antes de nosotros venir, estábamos con Él, estuvimos con Él, que nosotros lo conocimos estando en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? De que antes de que Él naciéramos, nosotros ya éramos santificados, ¿verdad? En el vientre de nuestras madres. Entonces eso es ese vacío que nosotros a veces sentimos, eso es lo que falta, es presencia de Dios, ¿verdad? Es ese lazo, es para lo que nosotros fuimos creados, ¿verdad? Para estar en comunión con Dios. Entonces dice que ahí es cuando nosotros nos acordamos de Dios y hay que darles gracias al Señor de que por lo menos algún día nos acordamos de Él y clamamos a Él y Él se inclina a nosotros y nos ayuda, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, entonces, así es lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Cuando ya nos encontramos con Cristo, cuando venimos a Cristo y lo aceptamos, el Padre pide, así como el Padre del Hijo Pródigo, ¿verdad? El Padre, cuando venimos a Cristo, el Padre pide que nos vistan de vestiduras, ¿verdad? Dice la palabra que el Padre pidió las mejores vestidos y así hace el Padre con nosotros cuando venimos a Él, que nos reconciliamos con Él, nos pone vestiduras blancas, ¿verdad? Entonces, dice que Dios nos pone vestiduras blancas, nos pone un anillo. El anillo lo que significa es compromiso, ¿verdad? Significa compromiso y es el compromiso del Padre con nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros seamos infieles, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es más que fiel, eso significa el compromiso de Él con nosotros. Entonces dice más adelante que también el anillo significa autoridad y es la autoridad que nosotros recibimos a través de Cristo. Por el sacrificio que Cristo hizo, cuando nosotros les recibimos también autoridad. Dice la palabra que ahora nosotros estamos juntos con Cristo a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el Padre hizo también que le pusieran calzado, y el calzado significa un convenio de redención, que era algo que se hacía en el Antiguo Testamento para redimir a alguien o llegar a un acuerdo con alguien. Y hay un ejemplo de esto en el libro de Ruth. Y un convenio significa salvar o rescatar a alguien, liberar a alguien que estaba preso, algo que estaba embargado.